¿Vives en Iowa y quieres estar al tanto de lo que sucede en nuestra comunidad? Entonces Yo Soy Iowa es lo que debes sintonizar. Escúchanos cada viernes de 12 a 1 de la tarde. Manny Galvez te traerá información relevante sobre temas de interés de la comunidad latina en Iowa. Escucha Yo Soy Iowa todos los viernes de 12 a 1 de la tarde en La Ley 105.5 FM con Manny Galvez. Infórmate, edúcate y participa. Bueno, estoy aquí en Yo Soy Iowa. Quiero hacer esta introducción en video para esta charla que tuve con Ramiro Padilla. Él es un escritor de Ensenada, Baja California, que ha estudiado y ha escrito, muchas cosas referente a en este caso a los mexicanos, a la identidad, a la migración. Es periodista, sabe del tema, está en el área geográfica donde pues está impactando esta situación de lo que en los medios de comunicación le llaman la caravana migrante. Yo le llamo que esto es una situación de una crisis humanitaria, de refugiados económicos. En mi opinión es la forma que deberíamos de abordar esta situación. Y bueno, como ya lo decía anteriormente y lo he dicho varias veces, nuestra intención es ponerles a la mano opiniones de personas o que han estudiado o que están trabajando en esta situación, y que eso nos ayude a construir no solamente un análisis o a construir opiniones, sino que a construir, en este caso, la percepción más posible a la realidad, y que nos ayude a que nosotros construyamos entre nosotros los latinos en Iowa una opinión madura, que cuando vertamos una opinión, ya sea entre nuestros amigos, en mi familia o en este caso cuando hacemos una opinión en las redes sociales, pues tengamos un poquito de fundamento y no dejarnos llevar por aquello que dicen en las redes, por los memes, por las opiniones que están basadas en las emociones, en dichos o supuestos, porque eso nos perjudica. Entonces, de ahí la idea de que nosotros nos hemos dado la tarea como programa radial a buscar personas que nos ayuden a hacer una reflexión en comunidad seria. Si realmente te interesa, aquí están los contenidos, no de un servidor, sino de personas que saben más del tema. Y obviamente lo entiendo que que la verdad, lo más cercano a la verdad se tiene que construir entre muchos. Pero aquí hoy día 23 de noviembre tuve esta oportunidad de entrevistar a dos personas que nos pueden aportar elementos nuevos, más serios, que están alejados de toda esta situación de las redes sociales, que, como les digo, no es que todo sea falso, pero sí mucha información solamente promueven el odio, el racismo, el clasismo, la segregación y el pleito entre grupos. Pero bueno, como les digo, siempre el programa de Yo Soy Iowa tiene ese objetivo de que nosotros podamos construir alternativas, y una de esas alternativas es en el diálogo. Entonces, como les digo, este escritor y periodista Ramiro Padilla tiene varios libros escritos, y yo les recomiendo uno de ellos, que es México para extranjeros. También por ahí voy a estar compartiendo algunos de sus editoriales que ha publicado. Y bueno, como les digo, son 30 minutos de la conversación. Yo los invito para que la escuchen completa y vayamos construyendo comunidad, y vayamos construyendo un diálogo en comunidad más serio y más humano. Gracias. En este caso estamos hoy con Ramiro Padilla. Permítame hablar de tú. Siempre les pido a todos mis invitados hablarles de tú, Ramiro. Claro que sí, con todo gusto. La primera pregunta. Tú estás ahora sí que en este momento en el área, en este caso geográfica, donde se está hablando tanto de esta caravana migrante. De entrada, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu opinión como mexicano del otro lado de la frontera de este fenómeno que está sucediendo? Mira, por lo regular, lo he dicho muchas veces, lo he comentado, hay un libro de Umberto Eco, el escritor italiano, que se llama Cinco escritos morales, donde él abordaba el tema de la migración o los éxodos que se dan por
cuestiones económicas o de violencia. El libro de 5 escritos morales, donde él narra desde su experiencia la inmigración albana a Italia. Okay. Entonces él explicaba que pues en lo general la idea italiana fue de recepción, fue de abrazar a los migrantes albanos que están separados solamente por una bahía. Así es. Pero entre ellos, por supuesto, pues había un par de manzanas podridas. Entonces, por supuesto, los medios tratan de magnificar esta idea de que pues, entre ellos hay muchos infiltrados que vienen de pandillas, cuando la realidad es totalmente diferente, ¿no? Las migraciones y las inmigraciones son fenómenos totalmente diferentes, entonces tenemos que abordarlos de acuerdo a la idea que se tiene de lo que es el fenómeno de migración y al que es el fenómeno de inmigración, y por ahí podemos también tratar de entendernos un poco. Ya. Tú, haciendo ya, digamos, teniendo como referencia este estudio, esto que comenta Umberto Eco, ¿sí encuentras algunas similitudes, digamos, que lo que está sucediendo ahorita en Centroamérica y el norte de América, en México específicamente con la frontera de Estados Unidos, hay alguna similitud, digamos, que es un fenómeno global lo que está sucediendo? Por supuesto, están las migraciones del norte de África hacia Europa, que tienen que ver también con motivos económicos y motivos de violencia. Está el hecho de que desde la perspectiva histórica de Centroamérica, pues sabemos muy bien de la injerencia de Estados Unidos y sus políticas hacia los países centroamericanos que han generado todo este éxodo y toda esta violencia, ¿no? Culpar a los centroamericanos, que son el efecto y no la causa, pues es la manera más fácil de tratar de explicar un fenómeno, pero la realidad funciona de otra manera. Estamos hablando del colonialismo a fuerzas de Estados Unidos en la región, estamos hablando de la compañía bananera, estamos hablando de un fenómeno que ya casi cumple un siglo, ¿no? De darse en la región de Centroamérica, y se habla, pues, es más, lo he mencionado en algunos de los artículos, hasta García Márquez, ¿no? En Colombia lo menciona en 100 años de soledad y los trenes de los muertos, provocados por la compañía bananera, ¿no? Los muertos que van hacia el mar. Entonces, si no se entiende la perspectiva histórica de lo que es una migración, que podríamos llamarlo un éxodo, de caravana no tiene nada, porque aquí en México se ha hablado de caravana migrante, pero pues no es una caravana, es una manera de protegerse, porque si tú sabes, como tú lo sabes muy bien, México es un país muy peligroso para cruzar. Vamos, se habla de que 6 o 7 de cada 10 mujeres son violadas en el trayecto. Entonces, una manera segura de salir es precisamente en gran número para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y ahorita que me empiezas a abordar, me llama la atención, ¿no? Ya haces como énfasis en una de las causas de lo que has estudiado, porque mucha gente, aquí en Iowa a veces creo que nos falta mucha información, no entendemos qué es lo que está sucediendo y asumimos que es porque, o sea, por ejemplo, aquí los medios anglosajones en inglés dicen, no, pues es que se les ocurrió de repente, es una, digamos, algo orquestado por fuerzas como que oscuras y algo muy, digamos, que causa risa, ¿no? A veces, pero ya viendo los números, viendo las investigaciones, ¿cuáles son las causas que hay detrás en la actual migración? Sí, claro, mira, para empezar, se nace de la venta de una idea. Sí. ¿Y quién vende la idea y desde dónde viene la idea? Es lo que yo siempre digo, a la hora de interpretar una noticia, de interpretar un fenómeno, ¿quién te está proveyendo la información? En este caso, en Estados Unidos, los medios de extrema derecha, que en el caso sería, por ejemplo, de Fox News, que tiene mucho que ver en el asunto, que te hayan vendido por razones políticas el asunto de una invasión, que no es una invasión, sino es una crisis humanitaria generada por ellos mismos. Entonces, con fines políticos se trabaja la idea de que la inmigración o el éxodo de migrantes centroamericanos hacia Norteamérica representa una invasión, cuando está prefigurada en las leyes de Estados Unidos que es un derecho humano pedir asilo político. Y de hecho hace un par de días un juez federal le dio para atrás a la idea de Donald Trump de prohibir la petición de asilo, la cual es un derecho humano que tiene cualquier persona y tiene que solicitarlo ante un juez en Estados Unidos, hasta un juez de migración. Y si el juez de migración piensa que las personas que están pidiendo asilo corren peligro, les puede otorgar el asilo, que al final de cuentas
lo que se pide con la caravana, con este éxodo de migrantes no es una invasión, sino una idea de pedir asilo de manera ordenada. Es por eso que ellos vienen a Tijuana, sobre todo, ¿no? En este caso, no sé si haya ya 4 o 5 mil migrantes hondureños en Tijuana y algunos de otros países, que vengan con esa razón, por una razón humanitaria, llegar a pedir un asilo político ordenado y que lo establece la Constitución de Estados Unidos, por supuesto. Claro. Y en esto, bueno, en esto, digamos, de cómo se organizó, cómo es que se vende esta idea, tu opinión, porque también es para nosotros, digamos, que no entendemos mucho la respuesta o cómo los gobiernos mexicanos, ahorita hablaremos del estadounidense, pero del mexicano, de los gobiernos de Centroamérica, en cómo han abordado esta situación. ¿Cuál es tu opinión? En sí, el gobierno mexicano ha abordado, porque también debemos de entender que México tiene diferentes regiones. Sí. En el sur de México, para empezar, pues quizá no existan los protocolos para atender a esa cantidad de migrantes al mismo tiempo. En general, la reacción del mexicano ha sido de generosidad y de apoyo, porque ellos saben que no es el primer número grande de migrantes que cruzan México. O sea, cruzan miles y miles, quizá decenas de miles de migrantes desde Centroamérica por México hacia Estados Unidos todos los años. Sí. Entonces, el asunto no es quizá de nacionalidad, sino de cantidad, que se ve que este es un fenómeno nuevo que le ha redituado beneficios políticos, sobre todo al Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Que es al final el que te vende la idea toda esta de la invasión. En México, en Honduras, en Guatemala, por lo que sabemos, pues Honduras tiene un gobierno bastante débil, que no ha sabido lidiar con la crisis de violencia que se vive. Vamos, San Pedro Sula es una ciudad que tiene quizá la mayor criminalidad en el mundo, ¿no? Estamos hablando de 50 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Sí. Entonces, tengo un amigo hondureño que era taxista allá en Honduras, y el cuate me dice: yo decidí emigrar a Estados Unidos cuando me asaltaron 3 veces una semana. Wow. Entonces dice, hasta aquí, yo no puedo más. O sea, estamos hablando del fenómeno, por ejemplo, de las pandillas generadas en los 70s y en los 80s en Estados Unidos, que hicieron que Estados Unidos creara una política de mano dura, que enviaba esos pandilleros a los países como Honduras y El Salvador, que son los que mayor incidencia delictiva tienen, y los ha convertido, pues, básicamente en países sin ley, o en países muy sectorizados, ¿no? En las cuales pequeñas minorías viven en paz y la gran mayoría está a expensas no solamente del tráfico de drogas, sino del tráfico de armas, ¿no? Porque, pues, para que haya delincuencia tiene que haber armas y tiene que haber balas. Entonces, un padre de familia no puede enfrentar la violencia que se da en Honduras o en El Salvador, pues con las manos. ¿Por qué? Porque, pues, las pandillas están bien organizadas y están bien armadas, ¿no? Entonces, claro, la política de los gobiernos, básicamente la de México ha sido la de acogida. Ha habido, por supuesto, algunos brotes de inconformidad, sobre todo en el norte, pero son muy pocos comparados con la generosidad de la gente que ha intentado entender o entiende de una manera global el asunto del fenómeno de la migración. Por supuesto que hay inconformes, y las redes sociales sirven como un megáfono, ¿no? Para expresar opiniones de intolerancia, pero pues lógicamente son porque, como decimos, la información disponible tiene que ver con la derecha en Estados Unidos. Claro, definitivamente, en eso sí concuerdo contigo. Y ahorita que también, digamos, mencionabas, quiero aprovechar, ¿no? Porque no tengo muchas oportunidades de platicar con alguien que sepa el tema como tú, la parte de las redes sociales. Mencionabas, ¿no? Que hacen como un eco, ¿no? Un megáfono, usas esa palabra, ese término. En este caso, realmente nosotros acá decimos, no, es que en México ya la gente está harta, pero no es, en este caso, pues nuestra fuente de información son las redes sociales. En realidad, ¿en México sí existe este sentimiento entre la población, o solamente es una minoría en las redes sociales? Es una minoría amplificada, porque al final de cuentas, como sucede en otros países, sucede en Estados Unidos también. Sí. Una minoría que es mucho más ruidosa que la mayoría, ¿no? Entonces, la manera en que se desarrolla la comunicación en estos tiempos, te voy a poner un ejemplo. Sí. La campaña de Obama en el 2008 fue desarrollada de manera amplia en las redes sociales. Entonces se descubrió
se descubrió que lo que se trabajara en las redes sociales, fuera de los medios tradicionales, funcionaba mucho, ¿no? Lo que sucedió en la última campaña política con López Obrador en México también. O sea, la pirámide de comunicación se ha ido desmoronando. Entonces, pasamos de un modelo de comunicación piramidal a uno horizontal que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, las redes sociales amplifican, magnifican, critican, sacrifican personas, pero todas esas cosas son ciclos mediáticos que pueden durar solamente 72 horas, ¿no? Esto es, las personas pueden ser llevadas al cadalso o ser exhibidas, ¿no? Pero si te das cuenta, por la rápida progresión de la información, se tiende a olvidarse de los asuntos en poco tiempo. Si te das cuenta, si tú analizas cualquier asunto que tenga que ver con los medios, muchos de ellos no duran mucho tiempo. Este ha sido magnificado en el caso de los migrantes precisamente por el tema de las elecciones. Y si te das cuenta, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, de manera mágica se dejó de hablar del tema de los migrantes. Lo que se está haciendo ahora es básicamente cargarle la presión a México por medio de las alambradas, por medio del envío del ejército a la frontera, por medio de los cierres temporales de la garita de San Isidro, por ejemplo. Pero eso es una manera de presionar al gobierno mexicano, que no tiene nada que ver con el gobierno mexicano, sino tiene que ver con la idea que tienen los norteamericanos de cómo tratar con un fenómeno como este, ¿no? Y bueno, digo, podemos pasar bastante tiempo platicando, pero en este caso, ¿tú cuál consideras que debe ser la mejor forma ahorita donde está la situación para, digamos, ¿cómo diría en español? Como para poder, digamos, manejar la situación, darle salida a esta situación. ¿Qué debería de hacer, digamos, primero México y también Estados Unidos? O sea, ¿cómo? Porque ahorita, digamos, el temor que hay o lo que se comenta es de que, bueno, si se pasan de este lado van a ir a lo que le llaman los tent cities o estas, como campos de concentración que le llamamos nosotros, porque en realidad son eso. Pero si quedan en México, pues México tiene la capacidad. ¿Tú cuál crees que pudiese ser, por todo lo que has estudiado e investigado, una solución a esta crisis? Yo le llamo crisis humanitaria. Pues el asunto es que se tiene que atacar la causa y no el efecto. El efecto es la migración. La causa es la violencia y la inseguridad que se vive en los países de Centroamérica. ¿Qué se puede hacer con un plan conjunto que involucre a México, Estados Unidos y a los países centroamericanos? ¿Qué se puede hacer allá? Acá no solo recibimos los efectos, y los efectos son que van a seguir llegando migrantes en grandes cantidades, porque la situación en Centroamérica es insostenible. ¿Qué puedes hacer para que la situación en Centroamérica empiece a ser sostenible? Muchos de los migrantes hablan de falta de oportunidades de trabajo y delincuencia, ¿no? Entonces, es extremadamente difícil que una persona que no tiene los ingresos y que parte de los ingresos se los tiene que entregar a las pandillas, pues una persona que no piensa en migrar. Ahora, cuando ves el fenómeno del otro lado, que es como te decía hace un momento, el asunto de la falta de protocolos para recibir migrantes y para procesarlos y para entender que somos ante todo, porque ante todo somos seres humanos, y nosotros tenemos que ver la parte humana más allá de la parte de las leyes, porque muchas de las leyes han sido diseñadas precisamente de manera coercitiva. O sea, lo que te decía hace rato del asunto de migración e inmigración, que son dos cosas totalmente diferentes, porque en el caso de la migración es un fenómeno totalmente natural que viene desde el principio de la historia, desde que las tribus desde Asia, ¿no?, emigraron por el estrecho de Bering hasta México y fueron colonizando México y Centroamérica y Sudamérica, fueron colonizando hasta las inmigraciones, que son un fenómeno totalmente distinto. Una inmigración es un fenómeno que puede ser políticamente controlado, que es, por ejemplo, el caso de las inmigraciones europeas a Estados Unidos o las inmigraciones latinas de manera ordenada, pero pues eso conlleva una cuota y un número limitado de personas que pueden inmigrar. No sé, ahorita creo que el número de inmigrantes legales que acepta Estados Unidos al año, creo que era 500,000 o era 1,000,000, no sé, que estaban tratando de bajar, ¿no?, el número de migraciones legales con esta nueva política xenófoba que tiene, por supuesto, Donald Trump. Pero por el otro lado, pues está el tema de qué hacer con los migrantes que tienen el derecho humano, ¿no?, de migrar, y que va más allá de las leyes. Hacerlo conlleva un reto gigantesco, no solamente para México ni para Estados Unidos, sino para Centroamérica, porque se tienen que diseñar los mecanismos. Los mecanismos no están, en este momento no hay mecanismos para darle flujo a una migración ordenada, porque no se había presentado una crisis humanitaria de este tamaño en la historia, ¿no? Sí.
Bueno, y pues estamos de regreso nuevamente contigo, Ramiro Padilla Atondo, así se pronuncia, ¿verdad? Atondo. Así mismo. Ahorita nos estabas platicando antes de que nos fuéramos al corte, ¿no? De cómo sería la mejor forma yo usé este término de darle salida. Obviamente no puedo decir solucionar, porque como lo dices, esto es un fenómeno que va a continuar si no atacamos de raíz las causas. Por ahí estaba leyendo, ¿tú qué opinas de este comentario que lo ha hecho varias veces? Seguramente conoces a Alfredo Jalife, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, que es internacionalista, y él comentaba que lo que estamos viviendo ahorita con este fenómeno de la migración es solamente el inicio, que esto va para largo si no hay cambios estructurales, digamos, en el sistema social y económico. Sí, de hecho, el asunto de este tipo de capitalismo que hemos estado viviendo, lo que llaman en Estados Unidos el chronic capitalism, que es el capitalismo crónico, no sé cuál sería la traducción exacta, que tiene que ver con el enriquecimiento de las élites, ¿no? Y pues Alfredo Jalife, pues de repente, pues sí se acertaron algunos comentarios, en otros no del todo, ¿no? Sí, a veces siento que sí, como que se sale como de los bordes, de los límites, ¿no? Pero luego como que sí hace comentarios muy acertados. Sí. Entonces, como yo lo planteaba hace un momento, la idea básica es ¿qué hacer? O sea, ¿qué hace la comunidad hondureña? ¿Qué tan fuerte es la comunidad hondureña en Estados Unidos? ¿Y qué pueden hacer los hondureños desde Estados Unidos para influir en la situación de su patria? Claro. Ese sería también un tema interesante, o sea, que empezaran a participar, porque también hay una comunidad hondureña grandísima, sobre todo en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué hacer para que las condiciones de vida vayan cambiando? ¿Qué hacer para detener la violencia? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Porque más que el éxodo económico es el éxodo por la violencia, por la incapacidad de vivir, por vivir en un ambiente que ya es inhumano, donde se torcieron todos los valores, ¿no? La ausencia de una ética familiar, la ausencia de una ética de todo, ¿no? Sí. La voracidad de las grandes compañías, es un tema muy complejo. Un tema muy complejo que no tiene soluciones fáciles. La solución fácil sería, pues, mandar, no sé, un ejército de las Naciones Unidas a Honduras, desarmar a la gente, ¿no? Trabajarlo de otra manera, pero cuando el Estado de Derecho está tan erosionado, sobre todo en los países de Centroamérica, y los gobiernos están rebasados, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, ha habido guerras civiles de toda la vida en Centroamérica que tienen que ver más que nada con intereses corporativos. Está el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Uh-huh. Que fue defenestrado, fue expulsado del país por quererse poner al brinco a la compañía bananera. Entonces, por querer darle tierras a sus propios campesinos, lo que derivó en una matanza de más de 100,000 personas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? Es una pregunta que conlleva muchas interrogantes, porque se requieren mecanismos complejos. Y esos mecanismos complejos tienen que ver con la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Estados Unidos? Estados Unidos ha vivido toda la vida mirándose al ombligo, ¿no? Entonces ellos producen las causas, pero se niegan a aceptar los efectos. Entonces, aquí el reclamo sería de la comunidad internacional hacia Estados Unidos. ¿Qué hacer con lo que tú provocaste, ¿no? Claro, algo que me llama la atención, tío, bueno, ahorita no me quiero desviar mucho por ese lado. Estaba leyendo un poco cómo la comunidad europea, la Unión Europea, estaba un poco a veces, de hecho hizo propuestas a Turquía, donde, si no me falla mi memoria, le proponían a Turquía que, digamos, que retuviera cierta cantidad de migrantes, pero bueno, en este caso Turquía, pues, de hecho recibió una cantidad económica por cada migrante, refugiado en este caso, ¿no? Que ellos le llaman de esta manera. Pero bueno, y bueno, ya para aterrizar, me gustaría, yo sé que puede parecer un poquito desviado el tema, pero creo que no, y viene en relación a todo lo que está sucediendo con el racismo, que digamos, no que floreció, sino que ahí estaba quizá guardado en México, de muchos grupos, ¿no? Que son minoría, pero sí están haciendo mucho eco. ¿Cuál es tu opinión? Digamos, esta relación entre estas expresiones racistas, xenófobas, clasistas, con la migración. Fíjate que es un tema también interesante, porque, pues, al mirarnos en el espejo, mirarnos al espejo como mexicanos, tenemos una cultura racista que viene desde la colonia. Si te das cuenta, desde que ha habido dos culturas de castas muy complejas.
que son la de la India, y la otra es la española. Cuando los españoles llegaron a México, los españoles peninsulares estaban en la cima de la pirámide. Sí. De ahí venían los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en México. De ahí venían los mestizos, castizos, mulatos, saltapatrás, tentempié, y todas las denominaciones que precisamente que prefiguraban racialmente el lugar en el que estabas ubicado en la pirámide económica, ¿no? Que fue una estrategia muy perversa de los españoles. Entonces, quizá, yo digo que es un tema que tiene que ver no solo con México, sino con toda Latinoamérica. En el caso de nosotros tuvimos una revolución. La otra gran cultura que tiene que ver con el asunto del mestizaje fue la cultura inca, que fueron grandes imperios, pero allá en Perú no hubo una revolución. Tiene que ver sobre todo con la no aceptación de nuestro mestizaje, porque al final de cuentas las formas culturales que nosotros adquirimos son mayormente formas norteamericanas y europeas, ¿no? Entonces el mexicano cuando se mira al espejo se da cuenta que es más moreno que el norteamericano, y eso le produce complejo, porque si te das cuenta la clase media mexicana es aspiracional y aspira a ser como la clase norteamericana. Entonces de ahí se derivan algunas conductas, ¿no? O sea, somos morenos, el 70-80% de los mexicanos somos mestizos, 10% son europeos y otros 10% son indígenas puros. Entonces, esta idea, este racismo soterrado que manejamos los mexicanos, pues no tiene ninguna razón de ser, ¿no? De hecho, yo escribí un artículo titulado Los morenazis, ¿no? De cuates que de repente reclaman una ascendencia europea que no tiene nada que ver. Entonces, es más que nada parte de un fenómeno muy estúpido, que no tiene que ver con la superioridad genética, porque no hay ninguna superioridad genética, porque genéticamente mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, somos exactamente los mismos. Sí. De hecho, hasta un tiempo fuimos parte de una misma nación. Claro. Entonces es ridículo que nosotros veamos a los hondureños como personas diferentes cuando realmente somos los mismos, ¿no? Y tiene que ver también con el asunto de los pasaportes, y tiene que ver con el asunto de las actas de nacimiento. Yo siempre lo he dicho, el lugar donde tú naces es un accidente, y la manera en que tú naces también es un accidente. Nadie escoge nacer moreno, nadie escoge nacer rubio. Eso es un asunto que tú no tienes control sobre él. Entonces, como cuando tú no tienes control sobre él, como ¿por qué tú tendrías que sentirte superior por un accidente biológico o por un accidente territorial, que es que hayas nacido en un lugar en vez de otro, ¿no? Claro. Entonces, estos asuntos me parecen totalmente ridículos y tienen que ver con una información, como decíamos hace rato, que se genera mucho en las redes sociales, con una agenda de medios que tiene que ver con Estados Unidos y que tiene que ver con México, porque las agendas se influyen. Sí, sí. Y que pues hacen del odio, hacen de la separación, hacen de la comparación, pues es una escuela. Entonces esta escuela de racismo que siempre ha estado ahí, la intolerancia siempre ha estado ahí. La intolerancia de los mexicanos ha estado toda la vida ahí, y hay muchos regionalismos. Si te das cuenta, por ejemplo, en Tijuana está el asunto de la discriminación contra las personas que migran de Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O contra los chilangos, o contra los guerrerenses, o contra las personas de Oaxaca o de Chiapas del sur. Siempre hay una cultura racista, ¿no? Simplemente que ahora se ha venido unificando por medio del pasaporte. O sea, como te digo, pues eso es meramente un accidente. Claro. No, y bueno, yo escucho, ¿no? Gente, tío, en las redes sociales, que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es que yo no soy racista. O sea, yo estoy nada más en contra de la forma que llegaron, pero Tijuana es una ciudad de migrantes, ¿no? Porque creo que fue la que ha causado más escozor y más ruido en las redes sociales. Pero al final, pero también después a veces ves comentarios en las redes sociales, igual que dicen, no, es que yo no soy racista, no tengo nada en contra de la migración, y vaya, digamos, ponen comentarios bastante horribles, y al final dicen, bueno, pero si fueran europeos otra cosa sería, o sea, jajaja. Entonces bueno, entonces no es tan serio la preocupación de que sean, de cómo hayan entrado, sino del color de las personas que entraron. Es ridículo porque te voy a decir, vamos, el apartheid en Sudáfrica era una ley. Sí. Era una ley era una ley firmada que separaba a los blancos de los negros, y a los blancos les daba todas las ventajas, y a los negros los criminalizaba. Sí. Ha habido muchos tipos de leyes. No significa que las leyes vayan a ser justas todo el tiempo. El ser humano está por encima de las leyes. El derecho humano a la vida, el derecho humano a la paz están por encima de las leyes diseñadas ex profeso para evitar que las personas puedan escapar de la violencia.
Entonces, pensar que esto es una invasión no es ninguna invasión. Es ridículo hablar de una invasión porque por números estamos hablando, no sé, del 0.001 de la población de México. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. 10,000 inmigrantes no le van a causar ningún impacto, ¿no? Claro. Quizá vaya a ser un reacomodo temporal en lo que los que pueden pedir asilo pueden entrar a Estados Unidos entran, y los que se vayan a quedar en Tijuana, como el asunto de los casi 4 o 5 mil haitianos que se quedaron a vivir en Tijuana y que se fueron adaptando, fíjate, a pesar de ser racialmente diversos, que en este caso que son de descendencia africana, pues se quedaron en Tijuana, y de hecho ya hay un cuate que ya terminó hasta una maestría, ¿no? Uno de los haitianos. Wow. Entonces se han ido acomodando a la vida, se han ido integrando, ¿no? Entonces, sí, pues en realidad pues no hay razas puras. El mundo es un gigantesco pañuelo y todos descendemos de una sola familia. Entonces es ridículo pensar que por nuestras reacciones a la naturaleza, en este caso el exceso de melanina por vivir en condiciones en las que el sol es muy fuerte o la piel más clara para adaptarse a los climas fríos, uno determine que uno es diferente del otro, ¿no? Eso es una payasada, una ridiculez. Claro, definitivamente, qué bueno que lo comentas de esta forma. Dos preguntas ya para dejarte ir. La primera es estamos ahorita abordando el tema de, digamos, de cuestión racial, y de cómo, digamos, ha influido, cómo salió a la luz, algo que ya estaba ahí. ¿Tú ves algo, yo tengo 13 años que no vivo en México, pero tú ves la posibilidad que algún político mexicano saliese igual de racista como el que acaba de ganar en Brasil? Esa bandera extremista a la derecha. Es extremadamente difícil porque te voy a decir algo. En números, proporcionalmente, Brasil tiene un 60% de población blanca. Sí. De origen europeo, 30% mulatos y solamente 10% son negros puros. Entonces, los blancos de derecha siguen siendo mayoría en Brasil. Oh, okay. Y son los que tienen todo el poder político. En México, ¿no? Pues en México, dime quién es blanco. Nadie. Los únicos blancos que hay son los cuates de apellidos compuestos en los medios de comunicación, que son una absoluta e ínfima minoría, que son los creadores de opinión, ¿no? Si te vas tú viendo a Leo Zuckerman y todos ellos, te das cuenta que son blancos de clase media alta, que se dedican a los medios de comunicación. Pero en el caso de los políticos va a ser extremadamente difícil, primero porque los mexicanos ven con desconfianza a los políticos blancos de pura cepa, porque si analizas los últimos presidentes, el que quizá fue después de Fox fue este cuate José López Portillo, por ejemplo, ¿no? Que era descendiente de españoles. Pero ahí en fuera, pues no, en México la posibilidad puede pasar un asunto como el que pasó en Estados Unidos, que es el caso de después de tener un presidente mitad negro como Barack Obama, haya habido un rebote del racismo en Estados Unidos y nombrar a un xenófobo como Donald Trump a la presidencia, ¿no? Elegirlo. Sí. Puede ser saltar de un extremo a otro, pero en México me parece casi imposible que haya un resurgimiento de la derecha, porque primeramente por el bono demográfico que tenemos los mexicanos, que es que casi el 60% de los habitantes en México son menos de 35 años y tienen una idea totalmente diferente de lo que es en el mundo, exactamente igual lo que pasa en Estados Unidos, que la nueva generación tiende a la izquierda. Uh-huh. Entonces, si Estados Unidos en los próximos 4, 8 o 12 años elige, tú lo has visto ahora en el Congreso, es la primera vez que eligen una mujer musulmana. Está Alexandria Ocasio-Cortez también, que es una congresista del Bronx, de origen puertorriqueño, que tiene 28 años y que tiene ideas que podríamos llamar de izquierda, o el movimiento Bernie Sanders. Entonces, el mundo en general está virando hacia una izquierda que tiene que ver con las democracias del norte de Europa. Entonces, mi pronóstico es que el mundo va a ir girando lentamente hacia ese tipo de política. Entonces, lo que yo estoy viendo, esta es mi idea personal, es que estos son los últimos extractores de un sistema neoliberal del tipo del que se estila ahorita en Estados Unidos. Sí. Y de a poco se irán acomodando las cosas y las fronteras se irán borrando también. Que no va a ser un parto fácil tampoco, porque pues tiene que ver una crisis, la crisis que estamos viviendo ahorita, para que las cosas de a poco empiecen a cambiar y para que nos identifiquemos los unos a otros como humanos. Claro, definitivamente te entiendo esa parte. Tenemos 2 minutos más. Tu comentario de la nueva relación entre México y Estados Unidos, con un gobierno centro-izquierda y un gobierno de derecha, de este lado del río. Pues bueno, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues es terrible, ¿no? En cualquier momento les van a lanzar la investigación a Donald Trump. Por lo que se ve, Robert Mueller está haciendo un trabajo a fondo y no va a dejar títere con cabeza. Los grandes controles
pesos y contrapesos, como decía Francis Fukuyama, ¿no? Sí. En Estados Unidos, pues es un sistema de pesos y contrapesos. Así Entonces, Donald Trump pues ha hecho lo posible por tratar de eliminar contrapesos, pero no lo puede. Entonces, el caso de López Obrador con Donald Trump tiene mucho que ver con el asunto de que López Obrador es una persona que, si bien no es bien de izquierda, podemos hablar de centro izquierda, sí, es un tipo que llega con las manos limpias. Entonces, cuando tú llegas con las manos limpias al poder, tu espacio de negociación es más amplio, ¿no? Y los norteamericanos necesitan más a los mexicanos, más de lo que ellos quisieran aceptar. Entonces, no habrá grandes cambios. Donald Trump podrá seguir con su retórica antiinmigrante, lo que quiera, pero poco a poco pues irá desgastando, ¿no? Porque al final de cuentas los intereses monetarios, los intereses económicos, los intereses de la relación binacional y comercial son más importantes que los puntos de vista de una persona que no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo. Así que yo pienso que no va a haber grandes rispideces en el futuro, porque encima México es un país que si se trabaja de manera adecuada va a subir mucho económicamente y va a descalificar esta idea de que se tiene que emigrar para progresar, ¿no? Perfecto. No, pues muchas gracias por tu participación el día de hoy. Pues ya te escuchamos. La verdad te lo agradecemos, que nos hayas dado tu opinión y que tengamos más elementos para poder analizar la realidad de lo que está sucediendo. Obviamente nos afecta mucho, digamos, algo que vale comentar. El segundo socio comercial más importante de Iowa es México, entonces de ahí la necesidad de tener comentarios como el tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias y estamos en comunicación, y pues saludos hasta las Baja Californias. Al contrario, un placer y un saludo a la comunidad mexicana, a la comunidad catracha. Yo soy hincha del Olimpia, así que vamos con todo. Eso. Un abrazo. Un abrazo, pues, muchas gracias.